Les ruego por favor ponernos de pies con la Biblia abierta en este texto, 1 Corintios 14, 26 al 40, y la vamos a dar lectura. La palabra del Señor para el día de hoy nos dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amado Dios, Padre de toda bondad y misericordia, nuevamente tu pueblo congregado a tu llamado, Señor, te adora, exalta tu nombre y proclama tu grandeza. Y humildemente te pide, Señor, que hables hoy para nuestras vidas. Este pueblo delante de ti es un pueblo necesitado de la instrucción de tu palabra, de la guía de tu palabra, Señor. Por eso rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestro entendimiento para comprender las dimensiones de esta verdad que has guardado para nosotros para este día. Gracias por tu bondad hacia nosotros de esta tu iglesia, Señor. Edifícanos en la verdad, edifícanos en tu palabra, Señor, te lo rogamos. Transforma nuestro entendimiento, renueva, Señor, nuestra forma de vida. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Le ruego tome su asiento, por favor. Entonces encontramos que esta característica de los corintios de egoísmo, de querer siempre llevar el agua hacia su molino, se manifiesta en la adoración pública, en la adoración comunitaria. Estaban llegando el domingo a la celebración del Día del Señor y cada uno quería hacer lo que creía que debía hacer. Si uno quiere entender un poco o poder vislumbrar un poco de cuál era la liturgia de una iglesia cristiana en el primer siglo, le encontramos en el versículo 26. ¿Qué pues, hermanos? ¿Cuándo os reunís? Cuando se reúnen el primer día del Señor, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Todo eso sucedía el domingo en la iglesia en Corinto. Había los cánticos, salmos. No necesariamente está diciendo tienen que cantar los salmos de los 150 salmos, sino más bien eran cánticos que levantaba el pueblo al Señor, doxologías de adoración, de proclamación de la gloria de Cristo. Doctrina, se enseñaba la palabra, se instruía acerca de la verdad escritural, de aquello que tenían en sus manos, como era el Antiguo Testamento y parte de cartas del Nuevo Testamento. Se abría la escritura, se abrían los rollos y se comentaba, se explicaba acerca de esas verdades. También había manifestación de lenguas. Dios aún
obraba de esta manera al interior de su iglesia, dando a hombres y a mujeres, ¿sí?, revelación por medio de esta palabra. Había revelación. Dios seguía obrando aún en este tiempo así. Hermanos recibían revelación nueva de parte de Dios. Y en ese momento en la congregación se compartía, se daba a conocer. Y había interpretación, porque si había hermanos que hablaban en lenguas extrañas, pueden ser estas humanas o pueden ser angélicas, había también hombres y mujeres dotados con el don de la interpretación. ¿Por qué? Claramente dice, todas estas cosas están presentes en la adoración pública. Pero ¿para qué sirven todas estas cosas? ¿Para qué están ahí? Para la edificación. Todo esto tenía que ser llevado, ¿sí?, con el objetivo de edificar al pueblo del Señor. Si alguien cantaba salmos adorando a Dios, eso edificaba al pueblo de Dios. Si alguien enseñaba doctrina, si alguien hablaba en lenguas, si alguien recibía revelación y la compartía, si alguien interpretaba las lenguas que se habían dado, todo esto era para adoración de Dios, por supuesto, pero con una función importante, una función comunitaria. No era para el bien particular o por la satisfacción privada. Era para el bien de todos, edificar al cuerpo de Cristo. Pero ¿qué había sucedido? Todas estas cosas estaban haciéndolo de una manera desordenada. Cualquier hermano pensaba que estaba en ese momento llevado por el Espíritu Santo y levantaba un salmo. Al mismo tiempo otro hermano comenzaba a profetizar. Otro enseñaba, y así, cada uno hacía lo que decía que el Espíritu le llevaba a hacer. Y se convertía en un completo caos. Piense usted por un momento que el domingo nos reunimos aquí. Mientras estamos cantando un himno, un salmo, un cántico espiritual, alguien se levanta y comienza: el Señor me ha dicho, hermanos, y estamos cantando y estamos escuchando a fulanito hablando. Pero por allá se levanta fulanita y comienza a hablar en lenguas extrañas al mismo tiempo. Y otro por ahí comienza a querer interpretar lo que fulanita estaba haciendo o fulanito. ¿Se da cuenta lo que va a suceder? Va a ser un caos completo. Nadie va a ser edificado, y mucho menos Cristo, el Señor, va a ser honrado. Difícilmente se podía dejar de obtener confusión y desorden ante estas condiciones. Cada uno viene y cada uno habla y cada uno hace. Da más o menos la idea del libro de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía en el rato del culto. Cada uno hacía lo que creía que debía hacer. Y como estaba de esa manera adorando a Dios, entonces estaba bien, sin importar que en realidad no había edificación de la grey. Pero Pablo muestra tajantemente la perspectiva correcta. Todo esto es válido, sí, pero con un objetivo claro. Esto tiene que edificar. Si no edifica la grey, de nada sirve. El egoísmo estaba marcándose. Esta actitud de los corintios, que ha sido el pan de cada día a lo largo de este recorrido por su carta, sigue mostrándose ahora en adoración pública. Eso nos lleva a pensar claramente. La adoración pública, la adoración comunitaria, que es parte de la adoración del creyente. No se olvide, la adoración del creyente es en todo momento, en todo lugar. En cada acción que nosotros realizamos, en cada pensamiento que tenemos, en cada obra de nuestras manos, en cada caminar, en cada paso que damos, ¿sí? Nuestra vida es adoración a Dios. Hemos sido creados y redimidos para adorar, para vivir en adoración.
Pero hay una faceta del pueblo de Dios que se muestra en la adoración conjunta, en la adoración comunitaria, en el culto que nosotros realizamos, en el cual nos unimos como pueblo, como redimidos, como su familia delante del Rey, para proclamar su grandeza, para escuchar su consejo. Pero muchas veces pensamos que esto que hacemos comunitariamente depende de mí y de lo que yo necesito. Egoístamente yo quiero tratar este tiempo de adoración comunitaria en función de mis intereses mezquinos, de mis consideraciones particulares, intentando y buscando que lo que hacemos satisfaga mis necesidades, haga que me sienta bien, alcance y logre satisfacerme. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Y eso es muchas veces lo que sucede dentro de la iglesia. La adoración estuvo linda. ¿Por qué? Porque satisfizo algo en mí. Y me olvidé completamente, ¿sí?, que esta adoración comunitaria no es para mí, es para Dios. Venimos no es para satisfacernos a nosotros, para sentirnos bien, para ser agradados. Venimos es a adorar a un Dios que demanda que su pueblo le adore. ¿Y le adore cómo? En espíritu y en verdad. Pero muchas veces nuestra adoración está marcada por mi egoísmo, por mi idolatría hacia mí, hacia yo. Y eso es lo que está pasando aquí. Y Pablo va a decir, no, hermanos, están equivocados. La adoración comunitaria no es para uno. La adoración comunitaria no es para mi satisfacción. No es para lograr y querer hacer lo que a mí me agrada y lo que yo quiero. La adoración comunitaria es respecto a Jesús. Es respecto al Rey. Es aquello que le agrada, le place, le honra a Él. Y eso está marcado por normas, dice Pablo. Pablo les dice, hermanos, ustedes piensan que haciendo cada uno lo que cree que agrada a Dios, Dios se agrada. Pero hermanos, están equivocados. Por eso, dice Pablo, es necesario, hermanos, que pongamos límites, que pongamos directrices para hacerlo adecuadamente, porque ustedes están haciéndolo mal. Ustedes que se jactan de ser espirituales, de poseer los mejores dones, de ser los más en el ámbito de la fe, están caminando de chueco, están haciéndolo incorrectamente. Pablo va a atacar dos puntos de vista que tienen los corintios. Ellos pensaban que adorar a Dios implicaba el desorden. Vida desordenada implicaba adoración a Dios. Y mientras más desorden haya, era más espiritual. ¿Por qué? Porque estaban siendo guiados por su pensamiento. ¿Recuerda capítulo 1? Pablo fue muy claro y comenzó hablando. El problema en Corinto era que habían dejado la sabiduría de Dios, ¿sí?, y comenzaron a moverse en función de la sabiduría humana. No, esto es más, lo que dice fulanito es mejor. Y eso no es extraño, el mundo ha hecho eso. Y lastimosamente muchas de las iglesias llamadas cristianas han llegado a ese punto hoy. No dejemos lo que dice la Escritura. Mejor es lo que dice este filósofo, este motivador, este experto en marketing, este experto en lo que es éxito en los negocios. Apliquemos y utilicemos eso. ¿Para qué? Para que la iglesia esté bien y Dios sea honrado. Y la iglesia se ha convertido ya no en el estandarte de la verdad, sino que se la ha transformado ¿en qué? En una estructura corporativa que tiene que alcanzar el éxito a través de números, presupuestos. Pablo dice, si esa es la perspectiva, están equivocados, hermanos.
Por eso lo que van a hacer y lo que están haciendo tiene que ser normado. Y hay 3 puntos que son de interés especial para Pablo. Hay que normar, dice, primero, el uso de las lenguas. Porque había un excesivo deseo de los corintios de exaltar, ¿sí?, este don. Porque era algo extraordinario, algo distinto, ¿no? ¿Cuántos de aquí no quieren hablar 2, 3 idiomas? ¿Sí? Para el currículum, ¿no es cierto? Genial. Hablo español, inglés, francés, griego, hebreo, arameo, chino, japonés, mandarín. Eso en una carpeta. ¡Wow! ¡Qué genial este hombre, esta mujer! Lo mismo pasaba en Corinto. Yo sé hablar en lenguas. ¡Qué genial! Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella. Había una adoración, por así decirlo, a este don. Y también hay que normar, dice Pablo, otro de los problemas, el don de la profecía. Todo el mundo quiere enseñar. Todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo quiere hacerse el maestro. Es un problema. ¿Por qué? No lo dice Pablo, pero es la realidad. ¿Sí? No todos quieren prepararse para ser maestro. Todos quieren enseñar. Pero para enseñar hay que aprender. Y antes de enseñar hay que ser enseñado. Y eso estaba pasando en Corinto. Todos querían enseñar, todos querían hablar, todos querían ser vistos, todos querían que se les preste atención. Egoísmo tras egoísmo tras egoísmo. Y el tercer punto, había un grupito de mujeres, un grupo de feministas del siglo I, que ya habían causado conflicto en el culto. Pablo ya ha hablado de eso. En el capítulo 11 habló de estas mujeres, ¿sí?, que estaban yéndose en contra de la autoridad por su actitud, una actitud de rebeldía a la costumbre, que era el sometimiento a la autoridad del varón, que se mostraba en algo externo, que era el cubrirse la cabeza. Este grupo de feministas que reclama y dice, no, nosotros las mujeres tenemos los mismos derechos que los varones. Y se levantan 2, 3, 4 mujeres a nombre de todas las millones de mujeres, dicen, no, nosotras tenemos que alcanzarlo. ¿Y quién les dio la voz a estas 3, 4 mujeres para hablar en nombre de todas las mujeres? Son 3, 4 mujeres, ¿sí?, que piensan de tal manera que creen que su verdad tiene que ser la verdad para todas. Y eso sucedía en Corinto. 3, 4, 10, 20, no sabemos cuántas mujeres. Era un grupo de mujeres de la iglesia que se levanta y quiere decir, no, nosotros necesitamos defender nuestros derechos. Tenemos que ser igual a los varones. ¿Por qué tenemos que cubrirnos la cabeza? ¿Por qué tenemos que someternos a la autoridad del hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Pablo ya lo ha topado. Por eso no hace mayor mención aquí. Solo va a decir 2, 3 cosas puntuales y va a seguir. Entonces es importante que la adoración comunitaria no es para mí, es para Dios, es para el Rey. Y esa tiene que ser la perspectiva de nosotros. Adoramos comunitariamente, ¿para qué? Para el Señor. Le adoramos a Él. No venimos a satisfacernos nosotros. Es que es música más triste que ponen. Ay, solo himnos antiguos. ¿Sí? No, tiene que ser algo más alegre, porque a mí me gusta. Yo me siento alegre cuando escucho música alegre. Entonces, si no hay eso, no es un buen culto de adoración. Y no adoro corporativamente porque, esa música que ponen. A mí no me gusta que hablen mucho. Sería algo más visual, porque es hasta más pedagógico. ¿Por qué mejor no ponen un video, una película y le bajan al Señor que está hablando ahí? Ponen algo más chévere.
Eso sería más edificante. No, mucho hablan. Mejor, cantemos más. A mí me gusta cantar. Si mi espíritu ahí se renueva. Entonces comenzamos a manejar cada uno de nosotros la perspectiva cultural desde aquello que me satisface a mí, sin importarme primero lo que Dios dice y segundo, el bien de mis hermanos. Y cada uno comienza a hablar el agua a su propio molino. Y Pablo dice, no, basta de eso. Primero, basta del abuso a las lenguas. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turnos, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Decíamos del don de lenguas que era el don más extraordinario. Pablo dice, ¿es válido en la iglesia? Sí, por supuesto. Dios está obrando a través de él en este tiempo, dice Pablo. Cuando habla a Timoteo, ¿sí? En Tesalonicenses dice que hay que recibir lo bueno y desechar lo malo, hablando de la profecía. En este tiempo Dios hablaba a la congregación a través de las lenguas que el Espíritu Santo proveía dentro de la adoración comunitaria. Pero Pablo la norma y dice, a ver, primero que nada, si alguien va a hablar en lengua extraña, algo que no todos van a entender, entonces hay que hacerlo de esta forma. Primero, solamente 2 o máximo 3 personas podrán hablar. 2 o 3, suficiente. No puede ser posible que todos se quieran levantar a hablar en lenguas. No es correcto, dice Pablo. Con 2 o 3 es suficiente. Y esto más tiene que ser por turnos. No pueden estar hablando los 2 o 3 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si hablan todos al mismo tiempo, no se va a entender. A más de que no se entienden las lenguas, va a haber 3 lenguas posiblemente distintas al mismo tiempo, nada van a ser entendible. Entonces bien, tiene que ser solo 2 o 3 por turnos. Y siempre y cuando haya un intérprete. Si alguien va a levantarse en la congregación a hablar en lenguas, tiene que cerciorarse, ¿sí?, que si es de Dios, estas lenguas, Dios tiene que proveer ¿qué? El intérprete. Porque el Espíritu Santo de Dios no puede contradecirse. Si el Espíritu Santo edifica la iglesia por medio de los dones que ha provisto, es imposible que el Espíritu Santo provea el don de lenguas para que el pueblo escuche lenguas extrañas, pero se olvida de proveer la interpretación a esas lenguas. ¿Sí se da cuenta? Si van a hablar en orden, solo 2 o 3, y eso si existe alguien que pueda interpretarlas. Porque si no hay intérprete, preferible dice, cállese. Cállese en la congregación y vaya y en su adoración privada hable las lenguas que quiera. ¿Por qué? Porque es para sí y para Dios. Algo que hay que entender, que esta controversia de las lenguas no se va a terminar. Ya son 2000 años y todavía hay el conflicto de si es válido ahora en la iglesia las lenguas, si no es válido, son lenguas humanas, es decir, idiomas humanos, o son lenguas angélicas. Eso nunca se va a terminar. Solo con la venida del Señor, ¿sí?, esto va a acabar. Pero nuestra convicción como iglesia reformada es que las lenguas cesaron cuando la Escritura fue completada. Es la perspectiva histórica de la iglesia reformada. Las lenguas han cesado en la comunidad. No necesitamos ya que un hermano o una hermana se levante y hable en lenguas para ser edificados. Porque todo lo que necesitamos para ser edificados, Dios nos lo ha provisto en su bendita y santa palabra. No necesitamos más. Aquí está todo lo que es necesario para nuestra salvación y para nuestra santificación.
Entonces no necesitamos que alguien se levante y nos hable en idioma extraño. Porque Dios se ha placido en hablarnos en nuestro propio idioma por medio de la palabra escrita. Ahora muchos podrán decir, pero hermano, eso es impedir el fluir del Espíritu. Entonces yo le digo, hermano, hermana, ¿sí entiende lo que está diciendo el texto? Pablo más adelante va a decir, esto que digo es palabra de Dios. Lo que está diciendo Pablo ahí es, el mismo Espíritu Santo, por medio de Pablo, está instruyendo a la iglesia cómo debe ser el fluir de su Espíritu. Y el Espíritu mismo está dando lineamientos a la iglesia, ¿para qué? Para que pueda adorar en Espíritu. Más adelante Pablo va a hablar, ¿sí?, que lo espiritual se muestra, ¿sí?, no en el ejercicio de los dones, sino más bien en la obediencia. Estas directrices de Pablo son claras y sirven para guiar la actividad cultural de la iglesia. Es importante, ¿sí?, que cuando las iglesias vuelven a la Escritura como la norma, como el principio regulador de su adoración pública, es interesante que poco a poco todos estos énfasis en la manifestación extraordinaria de dones van cesando. Cuando el pueblo de Dios vuelve a regirse por la Escritura, el mismo Espíritu que inspiró la Escritura va guiando y va ordenando a la iglesia para adorar a Dios conforme a la Escritura. El problema está cuando dejamos la Escritura de lado, comenzamos a adorar a Dios como cada uno piensa, como cada uno cree, convirtiendo la adoración a Dios en un caos comunitario. Volver a la Escritura, volver a la verdad, ¿sí?, nos guía en cómo debemos adorar. Segundo, dice, basta del abuso del don de profecía. De la misma manera, Pablo va a dar regulaciones. No va a decir que dejen de profetizar. No, Pablo es consciente y claro, y sabe muy bien que Dios sigue obrando de esa manera. Mientras Pablo aún estaba con vida, Dios continuaba obrando así. Recuerde, aún no se había cerrado el canon, aún no se había escrito algunas de las cartas y no se había escrito el libro de Apocalipsis. Entonces él es claro, dice, no, Dios aún se mueve, pero este mover de Dios tiene que ser regido bajo los parámetros de Dios mismo. Él mismo va a estipular la forma en la que se va a mover. Y el inspirado por el Espíritu Santo dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. La primera cosa que vemos es, otra vez, no es que todos se van a parar a profetizar. Recuerda que habíamos hablado hace un rato, todos quieren enseñar, todos quieren estar adelante, hablando y diciendo. Pablo dice, no es correcto. Si van a enseñar, que sean 2 o 3. Primera cosa, un número limitado de maestros. ¿Y qué? Y haya juicio sobre lo que se enseña, y los demás juzguen. Que los demás estén, ¿sí?, así con el ojo abierto, ¿sí?, viendo y escuchando qué es lo que se está enseñando. Que estén cotejando con la Escritura a ver si lo que se está enseñando en verdad es lo que Dios ha dicho. Toda enseñanza tiene que ser evaluada. Entonces vemos, 2 o 3 máximo, los demás tienen que estar juzgando lo que se dice, evaluando si es verdad la palabra de Dios enseñada o es palabra del hombre. Tercero dice, si a alguno le fue dada revelación nueva cuando él estuviese sentado, ¿sí?,
Dice, no se pare y hable, sino que calle el primero. Entonces, de cierta manera pueden ser dos opciones. Espere a aquel que recibe, mientras alguien está hablando, recibe nueva palabra de Dios. Está diciendo, espérese. ¿A qué? A que su hermano que está hablando calle y ahí hable. O sea, que se mantenga un orden. Un orden para que todos entiendan lo que se está hablando, que todos sean instruidos. Un orden que guarde el respeto por los demás. Alguien está con la palabra. Es necesario escucharle. Y mucho más si tiene la palabra de Dios. Porque no podéis profetizar todos, porque podéis profetizar todos uno por uno. Todos pueden profetizar, dice, pero en orden. Cada uno en su momento. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es imposible si están 2 o 3 personas hablando al mismo tiempo entender. ¿Le ha pasado a usted en las reuniones familiares? 2 o 3, ahí se hacen grupos y todo el mundo conversa, ¿no? Y a veces uno no sabe qué mismo se dijo. O muchas veces como iglesia, ¿sí? Cuando estamos en la enseñanza de los jueves, algunos casos ha sucedido que 2, 3, 4 al mismo tiempo hablan. A ver, punto de orden, porque no se entiende nada. A ver, cada uno tome la palabra a su tiempo, ¿sí? El orden parlamentario que se llama, ¿no? Imagínense en el Congreso, si todos hablaran al mismo tiempo. Cada uno quiere decir lo que cree. Cada uno quiere defender su ponencia. Hay un orden parlamentario, a ver, la palabra el honorable. ¿Sí? Cuando acaba dice gracias, señor presidente. Entonces el secretario dice, a ver, ahora tiene la palabra la honorable y habla. Porque es la única manera de entendernos. Entonces Pablo dice lo mismo. Si estamos enseñando, tiene que ser en orden. Porque si no, no vamos a aprender nada. Y algo importante, dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Otra normativa. No es que el Espíritu Santo me hace que haga y no puedo controlarme. Eso es mentira. Pablo está diciendo que los dones que Dios ha otorgado por medio del Espíritu a los creyentes son controlados por los creyentes, porque el mismo Espíritu le da el poder para controlar. Porque Dios dice más adelante, no es Dios de confusión. No es un Dios de confusión. Es un Dios de orden, es un Dios de paz. Entonces, hermanos, dice, cuando enseñan que sean 2 o 3, los demás juzguen. Si alguien recibe nueva revelación, espera en orden para hablar a su tiempo. Así somos todos edificados, todos somos exhortados. Y recuerden que el fluir del Espíritu Santo no es un fluir caótico. No es un fluir caótico. El fluir del Espíritu Santo es un fluir ordenado. ¿Por qué? Porque es el fluir del Espíritu que da honra a Cristo. ¿Recuerda para qué vino el Espíritu Santo a la tierra? ¿Cuál es la razón de que el Espíritu Santo esté aquí en la tierra? Dar la gloria a Cristo. Ese es el propósito del Espíritu Santo. No es el propósito glorificarse a sí mismo, como muchas iglesias lo hacen. El énfasis del Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. No, el Espíritu vino ¿para qué? Para dar la gloria a Cristo, para instruir al pueblo, edificar al pueblo de Dios. ¿En qué? En Cristo. Llevar a la verdad, que es Cristo. Por ende, este espíritu no puede ser un espíritu caótico, porque Cristo no es un Dios de caos. Cristo es el Dios del orden, de la perfección. Y vamos a Génesis. ¿Pablo tiene en mente? ¿Sí? Génesis 1. ¿Sí? ¿Recuerda lo que pasa en Génesis 1?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio, en el orden de la creación, hay un caos inicial. Pero ¿qué hace Dios? Dios elimina ese caos inicial y comienza a eliminar por medio de ¿qué? ¿Qué es lo que elimina el caos? Y dijo Dios, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que elimina el caos? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios comienza a poner orden en la creación. Es como en dos instantes. En el primer instante Dios crea, pero aún está todo difuso. ¿Sí? Todavía está todo ahí, no está en el orden que tiene que ser. ¿Sí? Y Dios comienza a poner orden en todo lo que Él ha creado. ¿Cómo? Con su palabra. Su palabra crea y elimina el caos. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Más adelante va a hablar de la ley. Es la palabra de Dios. Todo después de que Dios crea, que su palabra lo hace, Dios termina diciendo todo es bueno y en gran manera. Y entra el capítulo 3. El enemigo viene a sembrar el caos. El pecado del hombre. Un caos absoluto y total en la creación. El caos en la relación con Dios. Es rota. El hombre ahora es enemigo de Dios. El caos en el ser del hombre. En su propia unidad. Hay un caos. Ahora este hombre tiene miedo. Ahora este hombre se esconde. Ahora este hombre huye de la presencia de Dios. Hay un caos en las relaciones. Aquello que era tan hermoso en el Edén entre Adán y Eva, esa relación íntima, ahora se convierte en una ruptura, un caos. Va a haber una confusión y va a haber una pugna entre ellos. Y no solo eso, sino aquello que fue creado en gran manera, perfecto, hermoso, ahora llega a ser maldito a causa del pecado. Y el caos entra en la creación. Pero la palabra de Dios es la que quita el caos. Y Génesis 3 nuevamente, Dios viene con su palabra como una profecía para la serpiente, que es escuchada por Adán y Eva, ¿sí? Como la predicación primera del Evangelio, el Redentor. Y a ese Redentor, ¿cómo se le conoce? Como la palabra viva, el verbo de Dios. Y este verbo de Dios nuevamente comienza a reordenar el caos, a quitar el caos. Y comienza restaurando nuestra relación con Dios. Aquella que la rompimos por nuestro pecado, Él la vuelve a rehacer con su sacrificio. Y nuestra vida caótica en nosotros mismos, el Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar en nosotros por medio de la palabra escrita que ahora la tenemos, para ir poniendo lineamientos de cómo debemos de vivir, transformando nuestro entendimiento y por ende transformando nuestra vida de una vida de caos, de tinieblas, a una vida de orden y de luz. La palabra de Dios obrando. Esa misma palabra de Dios en nosotros, escuchada y potencializada por el Espíritu Santo, es aquella que comienza a trabajar en nuestras relaciones.
Nos sacó del caos para traernos luz y orden. Ahora Dios comienza a ordenar el caos de nuestras relaciones, nuestras enemistades, nuestros pleitos, nuestros conflictos, nuestros odios son eliminados por la palabra de Dios. Dios, cuando habla, transforma nuestro entendimiento y nos llama a amarnos, a soportarnos, nos llama a perdonarnos de manera sacrificial. La palabra de Dios obrando. Y no solo eso, sino que el caos en el que vive el mundo, la creación, ese caos que puede evidenciarse día a día solo al contemplar las calles de una ciudad, al caminar por las calles de Quito, al prender y escuchar un noticiero, ver imágenes de lo que pasa en el mundo. No es más que la muestra del caos a causa del pecado. Pero llega el día en que Dios va a quitar ese caos en la persona de Cristo. Romanos 8 dice que la creación misma está gimiendo, anhelando, ¿qué? El día de los hijos de Dios. El día en el que el Señor Jesús vuelva. ¿Para qué? Para quitar este caos causado por nuestro pecado y poner orden absoluto y total en el universo. Entonces Pablo está hablando de eso en realidad. El caos que se genera, ¿sí?, es eliminado por la palabra, por las normativas de Dios. Charles Hodge dijo: cuando los hombres pretenden estar influenciados por el Espíritu Santo al hacer lo que Dios prohíbe, es decir, cuando hay desorden, cuando se quita la paz, cuando hay abuso o cualquier otra forma de actuar que atente contra la santidad de Dios y los hermanos en adoración comunitaria, lo que podemos tener como seguro, dice el doctor Hodge, es que o bien están engañados o bien son impostores. Porque el Espíritu Santo de Dios va a exaltar a Cristo y nos va a llevar a Él y nos va a llevar a la palabra. Y ahí, al volver a la palabra, el caos se elimina, porque comenzamos a movernos bajo los parámetros de Dios. Las lenguas y la profecía han sido tratadas por Pablo. Y ahora va con el tercer punto. Ay, las mujeres. Como en todas las iglesias de los santos, aquí hay un conflicto en la numeración, la separación que tenemos de nuestra Biblia. Esta parte del versículo 33 está en realidad separado del versículo 34 y más bien deberían estar unidos. Si no se olvide, las divisiones que tenemos de capítulos y de versículos no es inspirado. Sí. Alguien se le ocurrió y dijo: no, para hacer más fácil el poder encontrar, pongamos números. Y así, sabiendo el número, nos remitimos de inmediato. Pero debería leerse de esta manera: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, hemos llegado a terreno minado. Este es terreno minado. ¿Sí? Las mujeres callen en la congregación. Y nuevamente se levantarán las feministas cristianas. ¿Pero cómo? No podemos hablar. ¿Cómo no se nos permite si estamos libres en Cristo? Sí. Debemos tener en claro dos aspectos. ¿Sí? Pablo está tratando con un problema puntual. El hablar de las mujeres en la congregación estaba trayendo desorden. Pablo no está topando el tema de la autoridad de la mujer con respecto a la enseñanza o la predicación. El contexto no está hablando de eso.
Lo que está diciendo es que el hablar que había entre las mujeres de la congregación, ¿sí? Y los historiadores, los comentaristas hablan de que no eran todas las mujeres, sino era un grupo de mujeres, traía conflicto a la iglesia. ¿En dónde? En la adoración cultual, en la reunión comunitaria. Pablo no está haciendo aquí una apologética de si la mujer puede o no enseñar en la iglesia, puede o no predicar. Porque para él eso es claro. Él no necesita hablar de eso. La Escritura habla total, absolutamente y de manera tan clara y precisa que Pablo ni siquiera tiene que nombrarlo. Pablo solo se remite al problema, hermanas, cuando hablan, están haciendo un conflicto. Pablo sabe que desde el Edén, desde Génesis 1 y 2, Dios ha puesto la normativa de la enseñanza y del liderazgo en la iglesia. Y le animo, tome nuevamente su Biblia y léala de completo. Y usted va a darse cuenta que Dios ha estipulado, ¿sí? A la mujer le ha dado un rol específico dentro del hogar y dentro de la iglesia. Y al hombre le ha dado un rol dentro del hogar y dentro de la iglesia. Y el rol del varón es el rol de guía. El rol del varón es el rol de la enseñanza. ¿Quién era encargado de enseñar la verdad de Dios en el paraíso? ¿A quién Dios le habló? Dios le habló a Adán. Aún no había Eva. Adán tenía la responsabilidad de enseñar a su esposa el mandamiento de Dios. Cuando Dios levanta un pueblo, en este caso, ¿sí?, Israel, ¿sí?, como la expresión visible de su pueblo, no se olvide, el pueblo de Dios parte desde Adán hasta el último hombre en la tierra, cuando el Señor vuelva. Pero en este proceso de revelación progresiva, Dios toma un pueblo físico en la persona de Abraham, para mostrar a las naciones, a los pueblos circundantes, la gloria de Dios. Cuando Dios toma este pueblo, le da regulaciones específicas. ¿Y quiénes tenían la responsabilidad de la enseñanza y la responsabilidad, ¿sí?, del liderazgo? El liderazgo en la instrucción y en la adoración. ¿Quiénes? Los varones. Tomó a varones. Y por ahí escucharemos las voces feministas. Claro, es que la Biblia es un libro machista. Es que los judíos son machistas. Dios no es machista. Los hombres podremos ser machistas, y lo somos por nuestro pecado. Pero esta es la palabra inerrante de un Dios santo, un Dios que no es racista, un Dios que no es machista, un Dios que es santo, 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 en sus pensamientos, en sus acciones, en todo su ser. Y a Él le ha placido en su voluntad entregar esta responsabilidad a los varones como cabeza. No encontramos en la Escritura ninguna levita, ninguna sacerdotisa de Jehová. Siempre encontramos varones. Y eso Pablo lo sabe muy bien. Y Pablo sabe también que el Señor Jesús en su ministerio terrenal, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, cuando estuvo en la tierra cumpliendo su ministerio redentor, Él tomó ¿a quién? A 12 hombres para hacerlos puntales, ¿sí?, de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? 12 hombres. ¿El Señor Jesús era machista? No, sí es Dios. Él es Dios.
Dios así lo ha determinado, que el hombre tenga esa responsabilidad. Y sus apóstoles, sus discípulos, aquellos que comenzaron la obra, ¿sí?, de expandir el mensaje redentor a las naciones, cuando fueron levantando congregaciones locales, ¿sí?, ellos se encargaron de dejar liderazgo. Y encontramos en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles que siempre se menciona a quiénes: ancianos varones. Pablo ni siquiera menciona a las esposas de los ancianos, de los pastores, cuando estipula sus requisitos. Gracias. Ni siquiera nombra a las mujeres de los pastores, sino nombra a las mujeres de los diáconos, por su labor, por su responsabilidad. Pablo sabe eso. Entonces no se pone a discutir acerca de el liderazgo femenino. Pablo está hablando del conflicto que hay porque las mujeres en la congregación están hablando, están preguntando, están cuchicheando, y en el culto público eso causaba molestias. ¿Qué es lo que dijo? No lo entendí. ¿Qué dijo? Oye, dime, ¿qué dijo? Entonces, eso, 1, 2, 3, 4, 5 mujeres al mismo tiempo que están preguntando a su marido: oye, indícame, ¿qué es lo que dijo? No lo entendí. ¿Sí? Imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, no mujeres, 6 personas aquí que estén conversando con la persona de al lado, preguntándole: oye, ¿qué edad tienes? Ve? ¿Sabes quién gana el fútbol? ¿Qué dijo? Oye, mañana tengo examen. Imagínense lo que es eso. Entonces Pablo dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y aquí habla de la ley. ¿Vuelve a dónde? A la palabra. La mujer está sujeta en autoridad al varón. Y si quieren aprender algo, ¿se da cuenta? Y si quieren aprender algo. Entonces, ¿cuál era el conflicto? Estaban preguntando qué es lo que pasa, ¿sí? Y de pronto algunos estaban diciendo: no, lo que quiso decir es esto. Estás equivocado, marido. Eso es lo que quiso decir. Entonces, entre los esposos había ahí de pronto algo. No, entendiste mal. No, yo sí entendí bien, decía la mujer. Y otras mujeres decían: no, sabes, no entendí. Explícame, ¿qué dijo? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Indecoroso en el sentido de que causa conflicto, es mal visto. ¿Cómo lo ve usted cuando está en la adoración pública y ve a un hermano, a una hermana, o ve a los niños que están ahí en otras cosas? Sí, están conversando, están con el celular ahí, ese rato revisando el Face, ¿sí?, en plena adoración pública. Usted que está adorando a Dios, ¿qué dice? ¿No le causa molestia? ¿No le causa molestia cuando se está conversando de otra cosa, mientras se está exponiendo la palabra, mientras se está cantando al Señor? ¿No le causa molestia? ¿No le causa molestia ver a su hermano o a su hermana que está con el celular mientras está predicando, mientras está adorando, mientras está orando, se está revisando el Facebook, se está revisando el correo electrónico? ¿No le causa molestia? Posiblemente no dice nada, pero por adentro está que ¿para qué? No. Eso es lo que estaba sucediendo. Estas circunstancias, ¿sí?, de preguntar, cuchichear, ¿sí?, estaban molestando a los demás en la adoración cultual. Entonces Pablo dice: la adoración, ¿para quién es? Es para Dios. Entonces debemos de entender, si estamos comunitariamente reunidos adorando, ¿para qué estoy aquí? ¿Para estar viendo el Face? ¿Estoy aquí para estar viendo el correo electrónico? ¿Estoy aquí para conversar con el de al lado? ¿Para qué vine a la congregación?, dice Pablo. ¿Cuál es la razón de estar el domingo aquí?
Porque la actitud con la que usted haya venido va a causar conflicto con los demás hermanos. Venimos a adorar a Dios. Y si usted no viene a eso, causa conflicto. Ese es el punto que está tratando Pablo. En otros momentos Pablo tratará acerca de las mujeres y su liderazgo. Y ahí nos enfrascaremos en ese problema. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hermanas, por favor, contrólense. Guarden silencio. Tengan cuidado. ¿Para qué? Para que los demás puedan adorar tranquilamente a Dios. No sean causa de tropiezo. Pero eso ahora nos dice a todos nosotros, hermanos, si venimos a adorar, no seamos causa de tropiezo de los demás. ¿Para qué viene? ¿Cuál es la razón de estar el domingo aquí? Si vino a adorar, pues centre su mente, su corazón, su cuerpo, todo su ser en ese objetivo, adorar a Dios. Y termina Pablo diciendo, todo esto tiene que ser filtrado. ¿Cómo? Todo esto se evidencia, todo esto es percibido cuando nosotros nos sometemos a la palabra. ¿Acaso ha salido de alguno de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, que son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis de hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo está arrojando un guante blanco a la cara de los corintios. Pablo está diciéndoles, hermanos, si son tan espirituales, si ustedes se creen tan espirituales, pruébenlo. ¿Cómo? Primero que nada, reconociendo que lo que yo digo es palabra de Dios. Y por ende, sometiéndose a ella. Pablo reafirma que lo que ha dicho es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y por ende, cualquier persona que en realidad es espiritual va a reconocer esa enseñanza de parte de él y se va a someter a ella. Es lo que dice Pablo. Es imposible que alguien que es espiritual no haga lo que el Espíritu dice que se haga. Esta era la dosis necesaria de medicina para los corintios. El doctor Leon Morris dice, era evidente que ellos se sentían libres, ¿sí?, para vivir como ellos pensaban, justificándose bajo su propia comprensión de las cosas que ellos consideraban que eran cristianas. Vivían engañados por sí mismos. En su necio razonamiento, en su sabiduría humana, consideraban que lo que estaban haciendo era agradable delante de Dios y guiado por Dios. Y Pablo les dice, si no está sujeto eso a la ordenanza de la Escritura, están equivocados. La sumisión a la autoridad de la Escritura expuesta por los siervos de Dios es una evidencia de la verdadera conversión. Le vuelvo a repetir. La sumisión a la autoridad de la palabra de Dios expuesta por los siervos de Dios es la evidencia de la verdadera conversión. Ellos estaban actuando como si la palabra de Dios se hubiera originado en ellos, en lo que ellos pensaban, en lo que ellos decían. Creían que eran los únicos que habían recibido la palabra. Se creían tan arrogantes para pasar por encima de la palabra de Dios sin humillarse delante de ella e inclinarse sumisamente en ella. Y Pablo no va a discutir el asunto. Pablo no intenta discutir para nada. Él está dando perspectiva bíblica. Está hablando la Escritura. Todo lo que dice es: el que ignore, siga ignorando.
El que ignora, ignore. ¿Qué está diciendo con esto Pablo? Ya ha sido expuesto tan claramente a lo largo de estos 14 capítulos la perspectiva de lo que Dios quiere para la iglesia y los hermanos en Corinto, que para él es una necedad ponerse a discutir más sobre el asunto. Dios ha hablado lo que tenía que hablar, y ahora dice él, los que son del Señor van a escuchar y van a vivir de acuerdo a esto. Los que no, vivirán a sus anchas. Y eso sigue siendo ahora la norma. Los que son del Señor son guiados por la palabra para vivir en conformidad a ella, en el poder del Espíritu. Y los que no, son dejados por Dios para que vivan de acuerdo a su propio sentimiento, emoción, razonamiento, pensamiento, pero sin olvidarse, bajo su propia responsabilidad. No estamos exentos que igual que los corintios hemos sido influenciados de tal manera nutridos, que muchas veces queremos vivir de esta forma. Anhelamos un éxtasis, una experiencia espiritual, la que sí avala que el Espíritu Santo está obrando. Eso nos hace falta, pensamos. Hace falta eso. Y Pablo está diciendo, hermanos, no, eso no es cierto. Es la ley, es la palabra. Esa es la evidencia. El punto es claro de Pablo. Con esto termino. La persona verdaderamente espiritual es aquella que escucha la palabra de Dios y la obedece. Así de sencillo. Eso es con lo que termina Pablo. No termina con los dones. Sujeta los dones ¿a qué? A la revelación de la palabra de Dios y las normativas que ella provee para el bien de la iglesia y la gloria de Cristo. Pablo insta a los corintios a profetizar. Hermanos, procurad profetizar. Sí. Esfuércense por enseñar. Y también dice, no prohíban el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque Dios obra de esa forma. Pero sujeten todas esas cosas ¿a qué? Al orden que trae la palabra de Dios. Sujeten todo eso al orden estipulado por Dios en su palabra. El culto de adoración no es para nosotros, es para Dios. Y está regido por la Escritura, el principio regulador de adoración. Y esa es una característica de la iglesia reformada. Para muchos podrá parecer sin fuego, muy triste, pero tiene los elementos necesarios que Dios ha determinado que sean puestos delante de Él para honrarle. La predicación de su palabra, la oración, el dar, todas esas cosas, los salmos, los himnos, los cánticos. No hay la influencia de nada externo que modifique nuestros sentimientos, nuestras emociones. La palabra de Dios es la que topa, transforma nuestras emociones, nuestros sentimientos, sujetándolos ¿a qué? Al señorío de Cristo. Quien está dispuesto a someterse a las limitaciones dadas por el Espíritu Santo en la Escritura, ese hombre y esa mujer son verdaderamente espirituales. La vida espiritual del creyente se manifiesta en la sujeción a la Escritura, a la voluntad de Dios. Yo no sé cómo está su vida de caótica posiblemente. Tal vez su vida es un caos. Aquí nos muestra una palabra de esperanza. El caos es quitado por la palabra de Dios. Usted está esforzado porque su caos
por quitarlo, por mejorarlo, ¿sí? Y no tiene respuesta, sí, nunca va a tener respuesta. Porque el único capaz de quitar el caos de nuestra vida es Cristo, la palabra de Dios. Por eso, si su vida es un caos, vuelva a Cristo, la palabra. Venga en arrepentimiento y en fe a la palabra. Y Él comenzará a obrar. Y Él transformará su caos en un orden. Porque el orden es lo que Él hace. Y es la forma en la que Él quiere que le honremos y le adoremos. Que podamos adorarle individualmente en el orden que su Espíritu Santo y su palabra generan en nuestras vidas. Y que también podamos adorarle corporativamente en el orden que la palabra ha estipulado. Porque nuestra adoración no es nuestra, es de Él, para Él y por Él. Oramos.